La primavera, la sangre altera. Ahora hablamos con el doctor Vergés. Doctor Vergés, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido el doctor Josep Vergés, ya saben, presidente y CEO de OAFI, de ECOSAR, farmacólogo clínico, director médico y científico de este OAFI Sport, que vamos a empezar en unos instantes. Hoy vamos a centrarnos en el aspecto mental, muy importante. Muy importante. Muy importante. Siempre se dice que el deporte es un estado de ánimo a veces, Hombre. ¿no? El fútbol, ¿no? Vas por encima en el marcador y estás mucho mejor, marcas un gol y es un estado anímico tremendo a favor, te lo marcan, es un estado anímico en contra, ¿no? Los atletas, no solamente los futbolistas, todos tienen que lidiar con situaciones de alto estrés, de alta presión, que a veces no lo comentan por temor a no ser comprendidos. Recordamos jugadores, yo recuerdo jugadores de primera división que han llegado a ser internacionales, que tuvieron que abandonar durante un tiempo la práctica deportiva por un tema de ansiedad. Y yo siempre me he preguntado, ¿un jugador de fútbol es consciente, un jugador de alto nivel, cuando lanza un penalti que puede ser decisivo, que ese penalti lo están viendo en el estadio miles de personas, pero millones de personas a través de la televisión? ¿Es consciente el portero que está ahí, el delantero, las consecuencias que eso puede tener? Imagino que no lo deben de pensar, o deben de estar entrenados para Es imposible. porque si no quedarías... Lo pueden pensar y lo pueden intuir, pero ponerte en tantas personas, ¿no? Porque en un pueblecito pensar, hay gente que está esperando ese partido durante meses, ¿no? Y dirá, ahora me estará viendo mi padre, o estará mi madre, o mi hijo, o mi novio, o mi mujer, o el amigo no sé qué, o tal. Pero fíjate, Ricardo, es una responsabilidad tremenda. Sí, pero fíjate que ya te diría una cosa, ya me salgo un poco del tema de hoy, ¿no? Sí. Pero es que no solamente en los deportistas de nivel, y en la gente que hace... Mira, la semana pasada, hoy somos jueves, la semana pasada se hizo la maratón de Barcelona. Con 2 paradas cardiorrespiratorias. Cuidado. Claro. Entonces, no lo dijimos por... Pero fíjate, lo que te quiero decir es que... Afortunadamente sobrevivieron. Los objetivos de cada uno eran diferentes. El que corría, dijéramos que además se batió un récord, porque creo que está en 2 horas 5, ¿no? Sí, se batió tanto el masculino como el femenino. Bueno, la maratón de Barcelona. El que corría quería ganar, ¿no? Quería ganar, tenía un récord. Y el último que llegó quería llegar. O sea que... Pero que el estrés es diferente en función de los objetivos, ¿no? Sí. ¿No? Al último pues quería llegar y dice, ostras, a ver si no me van a dejar llegar. Llevo todo el año. A ver si me cierran ya. Si me cierran la puerta, ¿no? Porque hubo gente que llegó muy tarde, ¿eh? Hombre, claro. Es que 40 y pico kilómetros... Es que hay gente que al final, en los últimos kilómetros, los hace andando. Andando. Claro, que es mucho. Hombre. 40 kilómetros andando es mucho, andando desde el principio ya es mucho. Es mucho, ¿eh? Madre mía. Bueno, ¿cuánto absentismo laboral habría el lunes? Las consultas llenas. El lunes. Eso se tendría que haber celebrado en Madrid, que el lunes fue festivo. Exacto, para descansar. Por ejemplo, para descansar. Porque las urgencias, eso, los médicos de urgencias, usted cuando estaba en urgencias, bueno, no había maratones. No había maratones, ¿no? Pero lo deben de notar, supongo, gente con... Seguro que habrá gente que ha estado esta semana de baja. Y absentismo laboral. Y absentismo tremendo, y con dolor, ¿me entiendes? Claro. Sí, y tanto, segurísimo. Bueno, tenemos 39.200 suscriptores en el canal de YouTube. Sean todos bienvenidos al canal YouTube de OAFI. En breve estarán ya las 29 mesas que vivimos el 8, 9 y 10 de marzo pasados en el pabellón Alfredo Goyeneche. Alfredo Goyeneche en el Comité Olímpico Español. Estarán todas colgadas y entonces llegaremos a los 40.000. Correcto. Seguro que sí. Cultura FM, Canal 4 Televisión, Canal Media Televisión, Razón Digital, entre otros medios que tienen a bien difundir lo que aquí hablamos, decimos y les contamos. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de OAFI Sport. Bueno, pues hoy contamos con la presencia del codirector médico de OAFI Sport, nuestro querido doctor José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid y uno de los organizadores con la fundación del Club Atlético de Madrid, junto a OAFI y el Comité Olímpico Español, de ese Articulando 23. Doctor Villalón, muy bienvenido. Muchas gracias. Doc, buenas tardes a todos.
Y de nuevo un placer estar aquí con vosotros. No, verle también. La última vez que nos vimos fue en Madrid, justamente, en el Comité Olímpico Español. Hablábamos del tema psicológico, con usted lo hemos hablado en más de una ocasión. Importantísima la cabeza para cualquier cosa en la vida, y como evidentemente no podía el deporte ser una excepción, ¿no, doctor Villalón? Efectivamente, es uno de los pilares de la atención al deportista, todo el aspecto psicológico, y en esa valoración y en ese apoyo psicológico hay muchas técnicas que ya nos va a explicar nuestro especialista de hoy, sí, en donde de alguna manera podemos actuar en los aspectos volitivos del propio deportista con diferentes técnicas, y también en muchas ocasiones a nosotros nos gusta hablar del deportista lesionado que debe superar su lesión, y que, bueno, pues el apoyo psicológico también es tan importante en esos momentos un poco críticos, ¿no? En un instante estamos con nuestro experto, pero efectivamente el deporte y la mente van unidos, la vida y la mente van. Las enfermedades también dicen, y la vida van unidas, doctor Vergés, ¿verdad? Sí, absolutamente. Es decir, la actitud siempre, ¿me entiendes? La actitud delante de una enfermedad, o delante de una situación, o delante de una superación, sí, hace que, bueno, pues que seguro que se generan una serie de biomarcadores a nivel cerebral que favorecen, dijéramos, pues bueno, la curación, favorecen, ¿me entiendes?, pues el hacer una competición deportiva y ganarla, en fin, claro que sí, la actitud de la mente es fundamental. Pues hoy contamos con un experto en estos temas. Tenemos el honor de contar con don Alejo García Naveira. El señor García Naveira es psicólogo deportivo que ha trabajado para el Atlético de Madrid, para la Unión Deportiva Almería, para la Real Federación de Atletismo, para el equipo de eSports Mad Lions, entre otros muchos. Además es profesor en la Universidad de Villanueva. Profesor Alejo García Naveira, muy bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenas, muchas gracias por la invitación y poder compartir este espacio con todos vosotros. ¿Cómo de importante es la figura del psicólogo en un equipo de fútbol profesional, ahora que no nos oye el doctor Villalón? Bueno, en primer lugar, saludar al doctor, indudablemente que ha sido durante muchos años mi jefe. Indudablemente es ¿Buen jefe? ¿Buen jefe? Muy buena persona y gran profesional. Y sobre todo sabe hacer equipo y tiene una visión, es visionario, es de esos jefes visionarios, sí, también. Sí, sí. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Una vez hecho el agradecimiento, lo que decía, ¿cómo de importante es la figura que usted representa en la psicología, el psicólogo en un equipo de fútbol profesional? Alejo. Bien, yo la entiendo indudablemente como un técnico al servicio del equipo en general, integrado desde mi experiencia. Creo que el lugar donde tiene que corresponder es dentro de los propios servicios médicos, porque hay una pata importante que es la salud psicológica de los deportistas, del cuerpo técnico y de todos los trabajadores. Y a partir de ahí desarrollar un trabajo no solo de un punto de vista de cuidado de la salud psicológica, sino también desde un punto de vista de optimizar el rendimiento de los jugadores y del equipo en general. Yo no sé si la sociedad en general conoce bien el por qué en un equipo hay la figura del psicólogo deportivo. Digo esto porque cuando Luis Enrique se hizo cargo de la dirección técnica del Fútbol Club Barcelona, sorprendió a muchos medios de comunicación que en su staff llevara un psicólogo. Y Luis Enrique rápidamente, con una ironía de buen asturiano que tiene, dijo que nadie se preocupe, que el psicólogo es para mí. Que el psicólogo es para mí. Diciendo, aquí no hay ningún jugador con... todavía no está bien visto. Yo decía que hay jugadores que el doctor Villalón conoce bien, que el profesor García también conoce bien, que han tenido incluso que ausentarse durante algún tiempo de la práctica deportiva por problemas de fobias sociales, por problemas de ansiedades. ¿Está perfectamente ya entendido por la sociedad que un futbolista, que un atleta, que un jugador de baloncesto o que una jugadora de voleibol tenga problemas psicológicos y necesite una ayuda psicológica? Bueno, el doctor me podrá complementar porque tiene amplia experiencia y está al pie del cañón también todos los días.
Vamos a ver, yo creo que sigue siendo un tema tabú, al menos en España. Entonces, porque hay otras culturas, como es la sudamericana, que quizás el rol del psicólogo en general dentro de la sociedad está más instaurado. Hay cuestiones que van relacionadas con la salud psicológica, que no solo es un tabú, sino que hay cuestiones que son silenciosas, que están presentes, que no se dan visibilidad, pero por suerte cada vez más hay deportistas que hacen público, digamos, su situación, y en muchos casos que además trabajan con un psicólogo y una psicóloga. Tenemos en el ámbito internacional al nadador supercampeón Phelps, sí, que reconoció su depresión, Iniesta, jugador de Barcelona, sí, Osaka, tenista profesional, que también habló sobre su salud psicológica. Bale, la gimnasta, está a la orden del día. Y sí, recientemente, por ejemplo, vi un vídeo del jugador del Real Madrid, Nacho, que hablaba de cómo él trabaja habitualmente con una psicóloga. Sí, sí, también Jesús Navas, que cuando llegó a la selección española se tuvo que ir. A los 2 días de estar en la concentración tuvo que volver a su casa. Doctor Villalón, evidentemente, es bueno que todos estos grandes nombres que acaba de mencionar el profesor salgan a la luz pública, que un Iniesta salga y diga que él tuvo unos problemas que no podía ni hablar con su mujer. Llegó a decir que Michael Phelps, que Biles, esta gimnasta que iba para medallas de oro, sin parar. Es bueno que salgan estos referentes a decir, oye, si yo lo he tenido, chico, ¿por qué tú no lo dices o no te avergüences de ello, no? Efectivamente, yo sobre todo me alegro mucho que el profesor Alejo García Navira esté en la universidad. Yo creo que su papel como, digamos, pedagogo de nuevas generaciones hace que se considere mejor a la rama, que podemos decir quizás un poco más novedosa de la psicología del deporte. Él tiene la parte práctica en todo su currículum, como ya habéis leído, pero de la parte de profesor es muy importante porque ha dirigido también el máster de psicología deportiva de la Universidad Autónoma y Comité Olímpico Español. Para nosotros, el poder tener un psicólogo, alguien que hace estudios psicológicos, que hace como método la entrevista, la observación, los test psicológicos individuales, a nuestros deportistas de élite, pues claro, es una garantía de que este tipo de problemas, si se producen, porque el deportista de élite no es un superhéroe, es una persona común, normal, que puede tener todo tipo de cuestiones y circunstancias, pues es verdad que si tenemos a la persona idónea, que puede apoyarle, que puede atenderle, que pueda valorarle, que sea de su confianza tanto el deportista como su entorno, pues nos va a llevar a un mejor control emocional, va a hacer que se concentre mejor en lo que tiene que estar, que es en el alto rendimiento, va a estar más motivado. En fin, hay muchas cosas favorables en esa balanza que hablan del aporte que tiene el apoyo psicológico al deportista, ¿no? Hablábamos hace un instante con el doctor Vergés, ¿no? de la presión de ese jugador que va a lanzar un penalti en una final, que la están viendo millones de personas. ¿Eso se trabaja, profesor García? ¿Eso se trabaja también igual que se trabaja el gol, igual que se trabaja el centro, igual que se trabaja la marca? ¿Se trabaja también el actuar bajo esa presión tremenda? Sí, indudablemente se trabaja siempre que uno quiera y por supuesto la clave para mí son los equipos interdisciplinares de trabajo, sí, en el cual están diferentes profesionales en distintas parcelas que contribuyen tanto a la mejora del rendimiento como al cuidado de la salud, como hemos ido comentando, y en concreto en algo tan determinante como puede ser los penaltis. Hay un libro de un psicólogo amigo mío, Marcelo Roffé, que tiene un libro que se llama El penal mental, que hace referencia a que indudablemente la estadística está presente y el estudio sabemos que hacia qué lado tira cada lanzador está presente, pero después todo lo que está relacionado con el entrenamiento mental, ¿no? Toda la parcela psicológica de, como decía el doctor, de autogestión emocional, de concentración,
también de afrontar la frustración en determinados momentos, pero sobre todo también lo que es la preparación, en este caso muy concreto, que lo hemos visto en el último Mundial, que el tema de los penaltis han sido decisivos. Sí. Y habría que preguntarse qué equipos han entrenado no solo en la práctica real los penaltis, sino también desde un punto de vista mental lo que es la propia ejecución deportiva. Doctor Vergés. Sí, bueno, primero saludaros a profesor Alejo García, un placer que estéis aquí con nosotros, y bueno, doctor Villalón, 3/4 de lo mismo, ¿no? Yo tenía una pregunta así, al revés, ¿no? Cuando tienes tú, por ejemplo, como psicólogo, que estás allí pues intentando con un jugador, en este caso vamos a poner, siempre hablamos del fútbol, ¿no? Pero un jugador de estos de élite del fútbol que está pasando un mal momento, y ves que dijéramos que el jugador pues no acaba de mejorar por situaciones, ¿no? Porque a veces, pues, claro, ¿cómo lo pasáis, no? Al revés, la pregunta que te hago, el estrés psicológico que debéis de tener para que ese jugador dé resultados, ¿no? Y que a veces ves que no acaba de... ¿Cómo lo vivís esto? Porque esto también es un estrés para vosotros, ¿no? Me imagino. O también tienes un psicólogo que te ayuda a ti. Es una broma, ¿eh? Pero, claro... No, pero es una muy buena pregunta. Por varias razones. Recientemente salió en el periódico El País un artículo que hacía referencia a cómo los psicólogos hacíamos frente a la ansiedad y el estrés, ¿no? Claro. Y me llamó la atención una cuestión, ¿no? Porque, claro, nosotros hablamos de técnicas, de estrategias, de procedimientos, y cuando leía, por lo menos lo que decía el artículo, hacía referencia como algo muy rústico. Me pego una ducha, que es verdad que puede ser un elemento tal, sí. Escucho relajación, diferentes elementos, pero tú has dicho una gran verdad. Los psicólogos, tenemos psicólogos. Yo tengo a mi psicóloga, en sentido que es acompañamiento para el día a día, porque el alto rendimiento, el estrés, lo sentimos y lo padecemos todos, porque, como decía el doctor, nosotros tampoco somos superhéroes. Claro. O sea, sentimos y padecemos, ¿no? Entonces yo creo que todo acompañamiento es necesario, todo entrenamiento a nivel personal también es necesario, y saber también que estar en alto rendimiento representa situaciones de estrés y ansiedad para todos, para el deportista, para el entrenador, que podemos hablar de la soledad del entrenador en muchas ocasiones, pero para los distintos profesionales que estamos en el sector, pues también. Claro. Ahora, profesor, ¿qué hablas del entrenador? El psicólogo es una figura que ha de ser de la total y plena confianza del entrenador, de los servicios médicos, de la junta directiva, del director deportivo. Imagino que un poco en consenso de todos, pero ¿quién es el que dice este psicólogo es el que debería venir a nuestro equipo? ¿El entrenador? ¿El que manda? ¿El presidente? El que manda en el equipo. El entrenador. A ver, yo he estado en las diferentes situaciones. Sí. He estado dentro de servicios médicos, he estado también como responsable de un departamento de psicología del deporte, he estado como consultor externo y he estado integrado dentro del staff, dentro del cuerpo técnico, con el entrenador. Desde mi experiencia, por lo menos, lo más productivo y lo que mejor funciona, con sus pros y sus contras, porque tiene limitaciones también, es estar dentro del staff. Yo creo que la aceptación, estés donde estés, la aceptación por parte del entrenador como máximo responsable del equipo es básica, pero indudablemente hay distintos posicionamientos que favorecen algunas situaciones y tienen otras debilidades. Pero si yo pudiese elegir, me gustaría elegir la de dentro del staff. Pero tiene su contra, como la que hablaba. Se va Luis Enrique de la selección, se va con su psicólogo en caso, ¿no? Eso es, y deja al equipo, cuando destituyen al entrenador, destituyen al psicólogo también, y cuando el jugador a lo mejor ya le ha cogido esa confianza, que es importante, esa confianza de abrirse al psicólogo. Ahora vendrá otro entrenador que a lo mejor no confía en la figura del psicólogo, o si traerá a otro psicólogo. Como ha sido en este caso con la selección española, que el nuevo seleccionador tiene a su psicólogo. Y has dado un dato importante, que son los vínculos, ¿no? A mí me ha pasado mucho en pádel también, trabajo en pádel a nivel profesional, y hay staff, grupos de trabajo en torno al entrenador. Entonces, cuando hay cambio de jugadores dentro de las parejas, suele haber cambios de equipos de trabajo, ¿no? Entonces, esto no es como
una máquina de churros, por decir una forma. Aquí estamos hablando de personas y la relación y el vínculo personal y profesional creo que es importante. Luego también hay psicólogos que sin serlo lo son y están en la banda. El propio Cholo Simeone, ¿no? Cuando anima y cuando le dice al público, venga a animar. Ahí el Cholo está haciendo de psicólogo de masas, ¿no? Para que las masas animen. Bueno, a ver si me permite, Ricardo. Sí, es que, claro, al final, quiero decir, un entrenador, como puede ser el caso del Cholo o otros, tiene que ser líderes de orquesta, supuesto, ¿no? Quiero decir que al final... ¿no? Y tiene que aprender. Aparte que seguramente la escuela de la vida ya les ha enseñado, ¿no? Que tienen 25 egos en el vestuario, claro, egos potentes. Claro. Pero claro, jugadores como Cholo, entrenadores que han sido jugadores, que no digo que los entrenadores no tienen por qué no ser jugadores, ¿no? Pero pienso que la experiencia que pueda tener él de haber vivido diferentes países, diferentes equipos, diferentes entrenadores, su nivel, sus títulos, eso es un respeto. Claro, o sea que, por eso digo que yo creo que, contestando a tu pregunta, Ricardo, ¿no? Que comentabas, que yo creo que hace falta un liderazgo, quiero decirte. Entonces, claro, un buen entrenador pues tiene que ser un líder, ¿no? Como un director de orquesta, ¿no? Tiene que, porque si no, mal asunto que haya el guitarrista vaya por un lado y el pianista por otro, ¿no? Vaya orquesta, no hay orquesta, ¿no? Pero el mejor psicólogo, doctor Villalón, es cuando la pelota entra, ¿eh? Sí, desde luego. El panorama psicológico y general cambia rápidamente. Es decir, que eso conlleva el que seamos un poco resultistas. Sí, claro. Para mejorar el ambiente. Pero es verdad que el entrenador tiene que ser un buen motivador, porque es el director del grupo humano. Yo comparto con Alejo el hecho de que estar dentro de un staff, pues en esa relación entre los diferentes miembros de ese equipo multidisciplinar que tutelan al deportista de élite, pues siempre va a estar más integrado. Es decir, tiene que tener la confianza del máximo, del comandante de ese equipo que es el entrenador. Es verdad que los clubes y las federaciones y las instituciones deportivas apuestan por sus servicios o gabinetes de psicología, que es muy importante que exista, porque no todo es el primer equipo, sino que hay diferentes edades, diferentes categorías. En muchas ocasiones la labor del psicólogo está mucho como apoyo en edades tempranas, y ahí pensamos que ese gabinete de psicología pues tiene que cuidar y tutelar a esos deportistas jóvenes para que luego puedan llegar a su máximo exponente, para llegar a ser, digamos, la élite, y para ese camino pues les hace falta también un apoyo psicológico importante. Efectivamente, los equipos de base también deberían utilizar el psicólogo, ¿no, profesor? Sí, 100%. Por mi parte, como dice el doctor, si educamos y formamos y entrenamos desde la base, cuando ya sean jóvenes, porque no nos tenemos que olvidar que deportivamente llegan a su madurez dentro de su carrera deportiva, pero su madurez psicológica normalmente la pueden obtener entre 35 y 40 años, que ya se escapa, digamos, de su punto deportivo, ¿no? Entonces, toda la labor que podemos realizar desde la base indudablemente va a facilitar o sea, primero que el jugador llegue más preparado y más formado para el alto rendimiento, y después para también normalizar ciertos roles profesionales, como puede ser el del psicólogo, para que cuando tengamos que trabajar en un equipo profesional, pues ya sea algo natural y no sea algo como extraño, ¿no? Por decirlo de una forma. Yo sí, Alejo y José María, sabes que nuestro programa, pues siempre, claro, es un programa de que lo que queremos es mejorar la salud articular de los deportistas, ¿no? ¿Os encontráis frecuentemente, por ejemplo, una jugadora o jugador que hayáis tenido, por ejemplo, pues que tenga una lesión de ligamento cruzado anterior, que ahora está de moda, ¿no? Por desgracia, ¿no? El miedo, por ejemplo, que puede tener este jugador o jugadora a recuperarse, al no volver a estar en las mismas condiciones. ¿Esto es frecuente? Y si es frecuente, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo tratáis este tema? ¿Qué tipo de actitud le encaráis desde un punto de vista de técnica, ¿no? A la jugadora, ¿no? A una jugadora de Atlético de Madrid o del Barça o de Bilbao, o un jugador. ¿Cómo lo encaráis este tema? Pues mira, yo creo que es muy importante, como decía antes, el liderazgo. Es decir, que ese liderazgo, pues, tiene que ser un liderazgo, pues, que sea 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 un lideraz
Bueno, si quiere, doctor, yo brevemente, y usted puede complementar, si le parece. Indudablemente la lesión no solo es la propia lesión y los procesos de recuperación, después hay un proceso de readaptación que es muy importante, no solo del gesto técnico o la puesta a punta del jugador, sino a nivel mental también, pues muchas veces queda esa huella a nivel emocional asociada a la lesión, inclusive a la situación o al gesto técnico asociada con la lesión, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo muchas veces específico, porque el jugador puede después meter la pierna con miedo o tener inseguridades en relación a volverse a lesionar, y ese es un trabajo de acompañamiento, de apoyo emocional y de aplicar ciertas estrategias para poder adaptar o habituar, digamos, ciertos niveles de ansiedad asociadas con ciertas cuestiones diferentes, ¿no? A través de no solo el control de la respiración, la autogestión de pensamientos, sino también a través de la visualización. Y después hay estrategias específicas que yo utilizo, por ejemplo, a través del MDR, que lo que trabajamos es el trauma emocional asociado a ciertos acontecimientos, y en este caso podría ser la lesión. Muy bien, gracias. Doctor Villalón. Sí, yo estoy de acuerdo. Desde luego el deportista lesionado de repente se aparta de sus compañeros, de sus, digamos, rutinas de entrenamientos, y bueno, puede caer incluso en depresión. O sea que no debemos de olvidarnos que, pues como ha dicho muy bien el profesor Alejo, pues es gente que todavía muchas veces no han alcanzado su madurez psicológica, y ese apoyo les viene fenomenal en todo el proceso de readaptación funcional. También quería poner sobre la mesa que hay jugadores o deportistas que entrenan muy bien, que tienen unas capacidades y habilidades motoras magníficas, pero llega la presión ambiental en un partido de fútbol, puede ser en el estadio del Camp Nou ayer por la noche, sí. Puede ser, o el otro, el pasado fin de semana, perdón, pues que ocurra que esa presión ambiental muchas veces puedan con nuestros deportistas, y no es fácil rendir al máximo nivel teniendo una presión ambiental de este tipo, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista del apoyo psicológico, también podemos ayudarles mucho, no estén lesionados, claro. El famoso miedo escénico, profesor. Sí, hablaba Jorge Valdano, ¿no? De ese famoso miedo escénico. Sí, indudablemente, como bien dice el doctor, hay jugadores que entrenan mejor de lo que compiten, y dentro de la propia competición pues hay diferentes escenarios. No es lo mismo jugar en el patio del colegio, por decir una forma, que ante 80.000, 90.000 personas. Eso es un estrés de la propia presencia o exigencia o bueno, del ruido que hay también en torno del jugador dentro del partido. Inclusive hay jugadores que rinden muy bien con sus equipos y después cuando van con la selección, como que la camiseta le pesa también, pues tienen un menor rendimiento, ¿no? Son cuestiones, digamos, a entrenar y a preparar al deportista para que, vamos a ver, cuando uno prepara al deportista, tiene que prepararle desde el querer jugar muy bien y rendir a un gran nivel, y también tenemos que prepararlo ante posibles curvas o circunstancias adversas que se puedan encontrar, desde que el árbitro te pite en contra, desde que fallas una jugada o el portero haga una cantada o la presión del público, como estabais hablando. Pues son circunstancias que dentro del propio estrés de la competición, pues son cuestiones que no nos pueden sorprender. ¿Notasteis algún cambio, por ejemplo, como comentábamos ahora del tema del miedo, dijéramos, en un estadio? Por ejemplo, cuando hubo el COVID, que se jugaba a puerta cerrada, ¿visteis jugadores que a lo mejor se desarrollaban mejor, dijéramos, a puerta cerrada, que no tienen impacto del público, ¿no? O incluso tenéis alguna estadística, decía, pues mira, justamente el efecto casa cambió, quiero decir, jugar, ¿no? Comentabas tú, José María, del domingo pasado, ¿no? Pues lo mismo, pues mira, si viene a jugar el Madrid en campo del Barça, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Y está vacío? Y está vacío el campo, pues oye, no tienen el efecto del público, ¿no? ¿Cómo esto tenéis, con lo que pasó en el COVID, alguna experiencia o algún comentario al respecto? Pues así un poco para, como curiosidad. Bueno, yo lo que puedo comentar como campeón de liga el año del COVID,
decir, que jugamos sin público, era otra situación, es verdad, una situación extraña. Como bien ha dicho el doctor Vergés, pues ese efecto de jugar en casa pues ya lo perdías. En realidad parecía un campo neutral, cambiaba simplemente el escenario, pero bueno, se oía todo a los entrenadores, claro, cuando daban instrucciones a sus jugadores, es decir, era otro, casi yo diría, otro deporte al que estamos acostumbrados. Fíjate, y había que adaptarse a ello. Es verdad que el jugador entrenó en condiciones diferentes, muchos durante el gran confinamiento o el confinamiento duro, pues entrenaron en sus domicilios. Luego en la fase de readaptación también se entrenaba en condiciones muy particulares, sin estar en ningún lugar encerrado, solo al aire libre. Y bueno, poquito a poco yo creo que, aun pasándolo mal, porque yo creo que en general la pandemia nos creó incertidumbre a todos, pero aún así había que adaptarse. Y dentro de esa adaptación a todas estas circunstancias, podríamos decir que el que mejor lo hiciera podría llevarse el campeonato, ¿no? Sí, sí. Bueno, este año, hemos dicho muchas veces, es una temporada atípica, una temporada con un mundial que paró en medio de unas competiciones, sobre todo aquí en Europa, hizo un parón que nunca se había visto en ese momento. Y antes el profesor García Naveira hablaba de lo que pesa una camiseta nacional, ¿no? Es decir, yo no sé si a la vuelta también hubo que aplicarse más los psicólogos en el retorno de esos jugadores. Primero los que se habían quedado aquí, bueno, más o menos iban haciendo sus ejercicios, pero claro, los que iban llegando, a medida que iban llegando es que iban quedando eliminados. Y no es lo mismo levantar la moral de esos jugadores que, por ejemplo, a los argentinos no hizo falta, ¿no? Que los argentinos vendrían con las pilas al 1000%, ¿no, profesor? Sí, yo creo que hay varias cuestiones a tener presente. Lo primero es que el periodo de preparación de cara al propio Mundial ha sido diferente. Sí. O sea, los periodos de un mes y medio o cuando es de preparación o un mes, lo que es cuando es verano, se recortó en este Mundial por las fechas en las que estaban, ¿no? Y además recientemente la FIFA hablaba de un periodo de establecer un periodo de recuperación post-mundial, ¿no? Porque puede haber un agotamiento físico, emocional y hay que cuidar al deportista, ¿no? Pero es verdad que ha sido un mundial atípico en el cual son cuestiones que requieren una atención especial, ¿no? A todos los niveles. Yo tendría dos preguntas a los dos, ¿no? Una es, ¿hay algún deporte, ya no que sea fútbol, un deporte que requiera... Claro, me imagino que cada deporte debe de tener el approach psicológico diferente, ¿no? No sé. Pero ¿hay algún deporte en especial que el approach sea diferente? Y después otra pregunta que os quería hacer a los dos es... ya sé que también es difícil esta pregunta, porque no sé qué puedo generalizar. ¿La mujer tiene más capacidad, dijéramos, de superación, el género femenino, o de lucha que el hombre? ¿O no? ¿O igual o depende de las personas? Doctor Villalón. Bueno, o profesor... No, el doctor. El doctor, ¿no? El doctor. Bueno, muy buenas preguntas, doctor Vergés. Vamos a ver, yo voy a contestar a lo mejor una de ellas y la otra se la dejo al profesor Alejo García Naveira. Bueno, vamos a ver. Yo creo que dentro del deporte, de los deportes, por ejemplo, individuales, tenemos el que el deportista debe de tener una autosuperación diaria en entrenamientos y en competición. No existe esa terapia grupal, es decir, ese deportista individual en las diferentes modalidades de los deportes que tenemos, olímpicos o no olímpicos, pues quizá yo justificaría un poco más, si cabe, esa atención psicológica individual. En deportes de equipo, la atención psicológica debe de también considerar terapias grupales, que son muy importantes, es decir, tratarles como grupo, con lo cual eso ya no se da en el deporte individual que anteriormente hablaba. Por eso yo creo que para mí el deportista de disciplinas individuales quizás requiere
en el alto rendimiento una, si cabe, mayor atención psicológica. Sí, muy bien. Profesor, lo del tema del género, ¿no? Mujeres versus hombres. Bueno, yo creo que las diferencias individuales están ahí, ¿no? Sin ir más lejos, el cerebro del hombre y la mujer tienen muchas similitudes, pero también tiene diferencias. Y después están las diferencias de género que las construimos desde la propia sociedad, ¿no? Es verdad que sabemos que las mujeres a nivel emocional suelen ser algo más reactivas, por decir una forma a nivel genérico, que son más emocionales que el hombre, pero después también hay que atender, digamos, la trayectoria y las oportunidades que puedan tener, en este caso, las mujeres frente a los hombres. A mí me encanta ver, mismamente en el Atlético de Madrid, cómo desde el deporte femenino están trabajando desde la base de una forma, impresionante. O sea, yo los veo habitualmente, tengo un hijo que juega en el club también, que tiene 13 años y coincido en muchos entrenamientos con las chicas, y el trabajo está haciendo desde la base fenomenal. Se han intensificado los entrenamientos, la gestión de los propios entrenamientos y de las jugadoras, que eso hace que esa brecha social que a veces nos encontramos cada vez sea menor. Sí pueden surgir otros efectos colaterales que son propios del alto rendimiento, desde las propias lesiones, el estrés, el burnout, que tampoco nos puede sorprender y tenemos que tener presente. Por eso hay que verlo desde un punto de vista global. Diferencias entre el hombre y la mujer existen y están presentes, pero también hay diferencias de género que tenemos que atender y tenemos que acercar tanto el deporte formativo como el deporte de alto rendimiento en el caso de las mujeres. La importancia de la psicología, la importancia del cerebro. Yo soy un amante del baloncesto, por ejemplo, y hay jugadores que hoy ese día meten un triple, entra, va otro, meten 3 triples seguidos y se dice, está on fire, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que ese día, pues no sé, ese día está bien. También hay partidos en que hay jugadores a los que no hay que motivarles, sobre todo cuando juegan contra su ex equipo. Parece que no haya especialmente que motivarles, o ante un derbi o ante un clásico. Eso ya es muy especial. Luego está el jugador que entrena bien, profesor, que entrena bien, que es buen jugador, porque si no ya no estaría en un equipo. Yo siempre digo que ahora mismo, porque el Elche es el último, y le tengo mucho cariño al Elche, pero el jugador que no juega ni un minuto en el Elche es un gran jugador. Tengámoslo en cuenta. Claro. Un jugador que está en la primera división española. Es como un ciclista el Tour, ¿no? Claro, el Tour de Francia, que acaba el Tour, ya, o sea, se le da carnet de ciclista, ¿no? Exacto, o sea, el jugador que no juega casi un minuto en el colista es un gran futbolista, pero él dice, no juego. Y entreno bien, y como bien, y me cuido, y duermo, y hago todos los... Pero no tengo la confianza ¿Eso puede acabar minando la moral de ese jugador, profesor Alejo? 100%. Yo soy director también de una revista que es Psicología aplicada al ejercicio físico del deporte, en el cual ahí tenemos un artículo concreto que hace referencia al jugador suplente, ¿no? Sí. En el sentido de que, bueno, indudablemente hay que diferenciar también el jugador, el que juega, que por decir una forma juega solo, sí, ¿no? Porque tiene el viento a favor, pero no hay que descuidar también esa situación y está en una actitud consecuente de mejora también y de fortalecerse en esa situación de titularidad. Después está el suplente. En el caso, el baloncesto es diferente porque hay más participación en los jugadores, pero en el fútbol, porque está en el banquillo, está cerca quizás o tiene más oportunidades o minutos de poder jugar, y después es el que está en la grada, que es a veces el olvidado, o se puede correr el riesgo de tenerlo ahí, no digo apartado, pero que es el que requiere atención y un acompañamiento psicológico, ¿no? Y está demostrado que los jugadores suplentes, que además después consiguen esa titularidad o consiguen una mejora del rendimiento o entrar dentro de los planes del entrenador, pues todo recurso adicional a los que has comentado, en este caso lo que es el entrenamiento psicológico, pues favorece a que esa persona, que al final es una persona, no nos tenemos que olvidar, tenga mayor probabilidad de éxito, de poder conseguir su objetivo, que es entrar en los planes del entrenador. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Villalón también. Ya ves que hoy voy para nota, José María.
Por ejemplo, un deporte de... Psicológicamente hoy está muy bien. No, pero... Preguntando mucho. Sí. No, pero fíjate que ahora se me estaba ocurriendo, por ejemplo, el caso del tenis, ¿no? A nivel de alta competición, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, a veces con el tenis... que además es curioso, ¿no? Porque claro, el juez árbitro pide silencio, ¿no? Y a veces, claro, hay jugadores que nada más que una persona tosa, que esté en la quinta gradería, ya le molesta, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo lo gestionáis? Porque esto, me imagino que debe ser complicado que esta persona se concentre y que a la hora de... Y está, ¿cómo lo gestionáis? ¿Complicado, no, este tema o qué? Bueno, yo esta respuesta se lo voy a dejar al profesor porque lleva a tenistas. Ah, vale, pues... Si cabe, ¿no? Yo diría que hay que entrenarlo todo, ¿eh? Hay que entrenarlo todas las circunstancias, no solo tirar un penalti, sino llegar a una final en donde realmente de tenis, donde realmente el ruido ambiental, que no es mucho, pero es verdad que puede molestar en el momento clave, ¿eh? En el último saque, en una situación ya pues determinante para el resultado del partido, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que sí que invitaría al profesor es que, si cabe, nos diera primicias de herramientas que ellos utilizan. Sí. Herramientas muy útiles de la voz, de otro tipo de cosas que pueden detectar cómo está la situación de ese deportista, ¿no? Correcto. Sí, gracias, doctor. Yo creo que hay diferentes cuestiones. Primero, siempre analizar las fortalezas y áreas de mejora del deportista. Sus diferentes capacidades psicológicas, desde la concentración que estamos hablando. Yo siempre le digo a mis deportistas que no es el hecho solo de desconcentrarse, sino el tiempo de refocalizar la atención en la propia actividad, que eso es lo que le va a hacer fuerte y más grande, ¿no? Porque distraerse en un momento y tardar un segundo en volver, no pasa nada, tendrá más influencia en función del deporte, pero el problema, por ejemplo, en el tenis, que un jugador se vaya 2, 3 juegos, pues indudablemente ahí marcó la trayectoria, digamos, del partido. Después hay otra cuestión importante en relación con lo que decía el doctor, es el monitorizar el estado emocional del deportista. Y ahí la tecnología pues suma y es un valor añadido que está al servicio de los distintos profesionales. El doctor hablaba en concreto de una tecnología basada en la inteligencia artificial y el Big Data, que a través del análisis de la voz del deportista podemos sacar un patrón emocional de cómo se encuentra el deportista en ese momento. Entonces, ese indicador, si le hacemos un seguimiento a lo largo de la semana, nos da un perfil de cómo está esa persona y cómo llega a la propia competición, e inclusive podemos conseguir indicadores previo a la competición para saber si esa persona emocionalmente, por ejemplo, o a nivel de confianza o a nivel de energía, se encuentra en condiciones, porque podemos hablar de concentración dentro del partido, pero si el deportista ha dormido mal o ha tenido un contratiempo o no se encuentra bien, por mucha concentración que hablemos, claro, el organismo no está en condiciones para poder competir. Sí, sí. Algo que aquí hemos comentado ya con el doctor Villalón, con el doctor Vergés en más de una ocasión. Esa final olímpica, profesor García Naveira, esa final olímpica para la que llevas preparándote 4 años, que sabes que es en un momento, sobre todo si es los 100 metros, es igual, otra final, es un momento. Eso hay que trabajarlo, hay que prepararlo muy mucho, porque ahí van 4 años de tu vida, a lo mejor en menos de 10 segundos. Sí, 100%. El doctor Villalón, que ha sido jefe de los servicios médicos de la Federación de Atletismo, sí, de la Española, lo sabe muy bien. Yo estuve 5 años junto al doctor Juan Manuel Alonso también, en el cual vivíamos las diferentes competiciones olimpiadas o mundiales cada 4 o 2 años, y son momentos cumbres que muchos dirían irrepetible, pero siempre digo que esa final, esa carrera, tenemos que correrla 10.000 veces en la cabeza para poder después llevarla a cabo y minimizar cierta estimulación o ciertas circunstancias que, como decía antes, son curvas que tenemos que analizar y tener presente, y no solo focalizar en la situación y el rendimiento ideal, sino adaptar, afrontar y anticiparse a distintas circunstancias o contextos en el cual es como, lamentablemente, lo que hemos vivido, finales de una Champions, definirlas por penalti, o mundiales, en el cual esa situación, podríamos decir, es única e irrepetible, pero mentalmente la podemos recrear y preparar todas las veces que queramos.
Y luego es irrepetible para el que gana y para el que pierde. Unos para bien y otros para mal. Pues, profesor Alejo García Naveira, un placer haberle tenido con nosotros. Cuídese mucho y hasta cuando usted quiera. Gracias. Muy amable por todo. Un fuerte abrazo a los doctores y a vuestra disposición cuando me requeráis. Muchas gracias, profesor. Don José María, muchísimas gracias, doctor Villalón. Mil gracias por participar en este programa tan interesante. Y si cabe, yo insistiría en que tengamos la mesa redonda de psicología para apoyar a nuestros pacientes, porque siempre, sean deportistas o no, les va a venir muy bien pues, para superar situaciones que muchas veces todos tenemos y que en realidad el psicólogo es nuestro doctor o nuestro médico en este caso. Una mesa de psicólogos para Articulando 24. Un abrazo a ambos. Gracias, cuídense mucho. Fuerte abrazo a los dos. Hasta pronto. Gracias. Estamos aquí en OAFI Sport y yo les voy a hablar de Kern Pharma, que es un laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una vida sin dolor. Ginea, siempre pensando en la salud de la mujer. Consumer Health, productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico. Kern Pharma son expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención. Finisher, complementos para realizar una actividad deportiva saludable y sin riesgos para la salud. Ya saben, en definitiva, es una dilatada experiencia con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. 931-594-015 es el teléfono de OAFI. 931-594-015. Y ahí nos llegan preguntas, ahí nos llegan dudas, ahí nos llegan también en el canal de Facebook Unidos por la Artrosis, que dirige María Teresa Vergés, nuestra directora del área de pacientes. Por Facebook, por teléfono, al correo info@oafifoundations.com. Javier, de 54 años, de Burgos, le pregunta, doctor Vergés, el médico me ha dicho que tengo que perder peso porque el sobrepeso no es bueno para la artrosis. Mi duda es, ¿qué deporte puedo practicar? Claro, no sabemos el peso, pero me da miedo castigar a mis rodillas. Claro, tiene razón su médico y él también tiene sentido común, por lo que veo. Pues mira, básicamente andar, yo le diría, andar, llano, si puede ser, también moverse en toda la piscina, todo lo que sean técnicas de relajación también, bicicleta estática, tai chi, yoga, esto se lo haría. Pero simplemente andar 3-4 horas cada día, en llano, le iría muy bien. A partir de que haya perdido su peso y esté ya esa musculatura más reforzada y tenga una rehabilitación bien hecha, pues entonces se puede plantear otros deportes. ¿Me entiendes? Otra actividad física. Aquí podríamos entrar también en la psicología, ¿no? Muy claro. Cuando pierdes los 2 primeros kilitos, te animan psicológicamente a seguir perdiendo. Claro, y al revés. Y al revés. Y al revés. O sea que a visualizarse más finito, más delgadito. Inma tiene 43 años, está en Vigo, está cerca de donde mañana va a estar el doctor Vergés. Les recuerdo que mañana, dentro de las jornadas que hace Semergen en Galicia, en Sanxenxo, sobre protección cardiovascular, pues va a estar dando una mesa sobre la condoprotección, sobre los ISADOAS y su protección cardiovascular. Es el inicio de una andadura que nos llevará hasta el Congreso de Barcelona hasta octubre. El lunes nos tiene que contar lo que mañana. Así lo haré. Mañana por la mañana avión a primerísima. Estaré encantado de estar con los médicos de nuestros compañeros doctoras y doctores de Semergen. Avión a primera hora y para Vigo. Pues Inma, de 43 años, dice, he leído que el colágeno es bueno para reforzar las articulaciones después de practicar deporte. ¿Esto es así? ¿Es correcto? ¿El colágeno es bueno? Sí, puede ir bien. Depende del tipo de patología que tenga. Sí, el colágeno hay varios tipos, ¿no? Pero sí, le podría ir bien, sí. José tiene 35 años, nos escribe desde Almería, hago medias maratones y estoy sano. Es lo primero que nos dice. Nos alegramos. Bueno, mira, José. sí. A ver,
hay una discusión en este tema, ¿eh? ¿Sí? Una gran discusión científica. ¿eh? ¿Sí? Así como todo el mundo está de acuerdo que la maratón es perjudicial para las articulaciones, ahí no hay, nadie lo duda. Quiero decir, Sí. tarde o temprano se acaba, los maratonianos acaban con prótesis de cadera Sí. de forma alta, con una incidencia y prevalencia muy alta con respecto a la gente que no hace maratón. O sea que esto sí que no hay ninguna duda de que la maratón puede producir, dijéramos, y favorecer la prótesis de cadera o de rodilla. Las medias maratones depende. Hay gente que depende. Siempre digo lo mismo. No sé si hay algo más en la pregunta. Sí. No, esta era la entrada. Sí. Dice, he hecho alguna maratón incluso. Sí. No he tenido nunca ningún problema, pero mi novia me dice que esto a medio plazo, lo que está usted diciendo, Sí. será muy perjudicial para mis rodillas. Sí. Entonces, él se hace una reflexión. Dice, ¿debería empezar a hacer carreras más cortas como de 10 kilómetros en lugar de la media maratón? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Pero igualmente 10 kilómetros, Sí. al final la seguro patología... seguro que le puede ir bien. Y yo lo que haría es hacer una contraprotección con él. ¿Me entiendes? O sea, ver si, por ejemplo, pues, bueno, si él realmente, este señor que nos ha llamado, José, dijéramos, no tiene antecedentes familiares de artrosis, no tiene alteraciones del morfotipo, ha empezado a hacer esta práctica de correr desde pequeñito. Si esto no lo tiene, en principio, tranquilo. O sea, quiere decir que puede ir bien. No sé si me entiendes, ¿no? Ahora, si empieza tarde, si tiene un cruzado que fastidia o un menisco... Tiene 35 años, 35, es joven. Bueno, sí, pero hay gente ya con 35... Sí, claro. ¿Me entiendes? Por desgracia, a veces, ¿cuántas veces lo hemos comentado aquí? Con esquiadoras, ¿te recuerdas? ¿No? Y con otros deportistas, ¿no? 18 años, 17. Si tienen ya alteraciones del menisco del anterior, cuidado, porque entonces sí que puede favorecer la artrosis, ¿eh? Pero bueno, yo digo, depende del caso, se tendría que valorar. Consulta solidaria. Bueno, ya saben, cualquier pregunta ya nos llama 931-594-015. La respondemos todas. Aquí solamente hacemos pues un pequeño approach de lo mucho que nos preguntan ustedes. La consulta solidaria para todos los socios de OAF y de AECOSAR, ¿no? La consulta solidaria que hace el doctor Vergés todos los lunes por la tarde en la calle Tuset, número 19 de Barcelona, que hace jueves como hoy, jueves sí, jueves no, jueves alternos, en la Clínica Maestranza de Madrid, en la calle Tellez, número 30. También tenemos la Clínica Solidaria, de la que también volveremos a hablar en otros días. Esa consulta solidaria, ya con ello, ya cubren lo que cuesta ser socio de OAFI, que no es costar, es la pequeña donación que pueden ustedes hacer para que OAFI siga funcionando, para que OAFI siga trabajando, para que OAFI siga luchando en pro de la salud y la mejora de los pacientes con osteoartritis, ¿no? con artrosis. Son 60 euros al año. Ayúdanos a promover la educación, prevención, tratamiento e investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Ayúdanos a seguir ayudando. Hazte socio, hazte socia. Esto es lo que hace que OAFI sea fuerte. Y voluntarios también. Ayudamos a mucha gente. Y voluntarios. 931 594-015, son 60 euros al año, además desgravables, porque son donación a una fundación sin ánimo de lucro, desgravables de su IRPF, son 5 euros al mes. Hay personas que se lo pueden permitir sin duda alguna, y eso nos va a ayudar, y a lo mejor le van a ayudar a usted, porque como decimos siempre, la artrosis pues está ahí a la vuelta de la esquina, no tendrá glamour, será una cenicienta, pero ahora se va a ver que tiene más glamour y es menos cenicienta con todo este trabajo del tema cardiovascular. Sí. Hay una expresión que oirás que este año lo repetiremos mucho, que se llama neglected disease en inglés, que es enfermedad negléctica, que viene a decir es una enfermedad que está abandonada o una enfermedad que no se toma en consideración. Y esto es lo que es la artrosis, ¿eh? No se toma en consideración, no se tiene la conciencia que se debería tener esta enfermedad. No, lo que hemos dicho siempre, ¿cuántas defunciones se han firmado diciendo causa del fallecimiento? Artrosis, ninguna. Sí, ninguna. Vamos, yo creo. Ahora, ¿cuántas de esas defunciones se han producido porque había una artrosis? Príncips. Pues un 20% de mortalidad tiene la artrosis. Pues fíjese, porque luego eso provocó la hipertensión, eso provocó el ictus, eso provocó el infarto, eso provocó la causa. Porque provocó la obesidad, el factor renal, síndrome metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Vergés, que sé que ha de madrugar mucho para mañana estar en San Sencho. Muy bien. Con los amigos de Semergen. El lunes os lo cuenta todo, Sí, os lo contaré. No se olvide, buen viaje y cuídese mucho. Gracias doctor Ricardo Vergés. Gracias, Ale Shalari. Gracias, Uri Agramún. Les hablo Ricardo Aparicio. Sean felices.
El lunes volveremos en una nueva edición de OAFI Radio. Hasta aquí, OAFI Sport. Buenas noches.